Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Vamos a estar compartiendo esos textos que son parte del Sermón del Monte y que son claramente un gran sermón. Y yo espero que a través de las semanas que hemos pasado juntos compartiendo esta palabra, usted tenga en su corazón ya bastante sobre qué reflexionar, porque desde que vimos las bienaventuranzas y hemos venido desarrollando el resto del capítulo 5 y ya bien avanzado el capítulo 6, creo en Dios que esa palabra nos está hablando de la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Si uno pudiera sintetizar algunos énfasis sobre los cuales Dios dirige su voluntad, esto está claramente expresado en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está centrando lo principal, el foco principal de la ley de Dios y cómo ésta debe desenvolverse y desarrollarse en la vida, en el corazón de los hijos de Dios. Por eso yo le invito a que estudie, reflexione, tome nuevamente el Sermón del Monte, busque los sermones que están en internet de la iglesia para recordar. Porque aquí usted está barriendo, como le vuelvo a repetir, la mayoría de los aspectos de la vida cristiana y de lo que Dios quiere que sus hijos comprendamos y vivamos. Así que es muy importante este sermón. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, pero esto es una muy buena síntesis que nos va a tener claramente muy, muy bien ocupados en la vida piadosa cuando estudiamos el Sermón del Monte. Dice así, entonces, Mateo 6, versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Perdón. Hermanos, las ansiedades, las preocupaciones son algo realmente muy común. Yo creo que todos en este sentido vamos a ser conscientes de esta realidad. Las ansiedades son el pan de cada día. Nuestra sociedad y la gente vive estresada, y no solo las personas fuera de la iglesia, los creyentes vivimos en ansiedades. Quiero que observemos cómo estas ansiedades, y eso es lo que quiero centrarme en el texto y que obtengamos al final del día, que cuando las personas vivimos en ansiedad son el síntoma de un problema en nuestra relación con Dios. La ansiedad es el fruto de una dificultad en la relación con Dios. La ansiedad es un problema muy amplio, es algo realmente que comprende muchas áreas y aspectos de la vida por las cuales los seres humanos nos asustamos, nos angustiamos, tememos. Las ansiedades son tan presentes que a veces podemos catalogar la ansiedad tipificada de una persona. Por ejemplo, oye, esta hermana que es ansiosa, como ya está tildada de una persona que es preocupada, que es ansiosa, que es temerosa. La ansiedad puede abarcar todas las edades. Vemos niños ansiosos, adultos ansiosos, jóvenes ansiosos, no importa la edad,
No importa el tipo de persona, no importa el país donde viva, no importa el tipo de trabajo que realice, las ansiedades están cruzando por todos lados. Los niños se preocupan y se ponen ansiosos cuando les va a llegar un regalo. Los niños se ponen ansiosos cuando les van a entregar una nota o tienen una prueba en el colegio. Los niños se ponen ansiosos cuando tienen que ir al colegio. Los niños se ponen ansiosos cuando nosotros los adultos decidimos cambiarnos de casa. Los adultos se ponen ansiosos por temas del trabajo. Los adultos nos ponemos ansiosos por temas de dinero. Los adultos nos ponemos ansiosos por problemas matrimoniales. Nos ponemos ansiosos porque nuestra familia tiene una historicidad de enfermedad, entonces es muy probable que la pueda tener yo. Nos ponemos ansiosos por muchas cosas, hermano. O sea, si me pusiera a hablar de los tipos de ansiedad, podríamos estar hasta las 12 de la noche este día hablando de cómo la ansiedad es tan amplia. Se manifiesta en todos lados, no importa la edad, la ansiedad cruza y atiende a todas las edades y tipos de personas. Hay personas que tienen ansiedades cuando se van a subir a un avión. Hay personas que van a tener ansiedades cuando se va a aterrizar el avión. Las personas tienen ansiedades por todos lados. Y yo creo que de alguna manera nosotros en esta mañana podemos ir tomando esta conciencia de que por este motivo el Señor habla con tanta claridad y repite tantas veces en la Biblia: no temas. Porque el problema de nuestra relación con Dios causa un temor amplio que genera ansiedades y problemas en nuestro corazón. En este día, y en base a lo leído, quiero que entendamos algo muy importante. La ansiedad no es poca cosa. Además que está muy ampliamente difundida y los cristianos y los no cristianos vivimos con manifestaciones de ansiedad todo el tiempo, quiero que usted entienda como primer punto en esta mañana que la ansiedad no es algo menor. La ansiedad no es poca cosa, no es como para tenerla ahí, sí, yo soy ansioso y tengo preocupaciones, como todo el mundo. No, la ansiedad no es poca cosa. ¿Qué es lo que el Señor está primeramente llamando la atención? La ansiedad debe ser considerada muy en serio en la vida de los creyentes. Es un pecado muy fuerte en la vida de los creyentes. No es poca cosa, hermanos. Yo he visto llorar a personas cuando han adulterado. Yo he visto llorar a personas cuando han robado y están arrepentidos. Yo he visto llorar a personas porque se han drogado, porque se han alcoholizado. He visto llorar a personas porque han ofendido fuertemente a otra persona, pero no he visto a nadie llorar todavía porque andaba ansioso. Pero es un pecado muy grave. Y eso es lo que el Señor está poniendo foco y atención en este sermón. Por eso, en 3 oportunidades en estos textos que leímos, Él dijo: no os afanéis por vuestra vida. Verso 25, 31 dijo: no se afanen, no se preocupen. Verso 34, no se afanen. Lo repite 3 veces. Además, hermanos, dice: no se preocupen, no se afanen como un imperativo. El Señor no nos está diciendo: no se afanen como una recomendación. Mira, te aconsejo que no andes preocupado porque te puede salir una úlcera en el estómago. No es que Dios esté diciendo: ten cuidado porque vas a andar estresado y te puede subir la presión. A Dios no le importa eso. Esto es un pecado grave y la llamada de atención no tiene que ver con una recomendación, sino con un mandato de Dios a no angustiarnos. Y quiero que lo comprendamos en la medida que vayamos avanzando. ¿Qué es lo que está en juego, hermanos, aquí? ¿Por qué el Señor está tratando este problema como no poca cosa? Porque entra a tallar un cuestionamiento directo al carácter de Dios. Cuando los creyentes, los hijos de Dios, quienes conocemos a Dios, quienes por la palabra, por Cristo, por el Espíritu Santo, Dios se nos ha revelado, estamos cuestionando ciertos atributos. Hay un problema de fe en el Señor muy grande que desemboca en ansiedades. ¿Qué es las características principales que se cuestionan cuando los creyentes estamos ansiosos? Hay 3 características de Dios que entran a tallar aquí y que se cuestionan, que se dudan. Primero, que Dios es absolutamente soberano. Lo cantábamos delante, ¿no? Y hablábamos de la grandeza, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios. Se dijeron cosas en las canciones. Yo decía: wow, qué tremendo. Eso es lo que proclamamos. Amén. Pero cuando estamos asustados, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos preocupaciones, estamos cuestionando absolutamente que Dios es absolutamente soberano. Cuestionamos también que Él es infinitamente sabio, que Él sabe con detalle todo lo que pasa, cómo salir de ahí
y sabe cuál es nuestra necesidad. Él sabe nuestra necesidad antes que la pidamos. Entonces, cuando tememos, cuando nos preocupamos, estamos dudando de que Él sabe lo que está haciendo, de que Él puede hacer lo que puede hacer. Y tercero, y más grave aún, creo yo, en mi opinión, es que estamos dudando de ese amor y perfecto amor que tiene por nosotros. Por eso, la ansiedad, hermanos, no es poca cosa. No es algo para tenerlo ahí en el cajón guardado. No es de esos pecados que a veces los creyentes tenemos, ¿no? Hay pecados que los encontramos muy graves. Y que si yo los tuviera, estaríamos muy asustados y preocupados y andaríamos llorando y arrepintiéndonos. Pero la ansiedad es como esos pecados que están en el cajón del velador, ahí guardaditos. Y los dejamos ahí como que no fueran importantes. Para Dios son muy importantes. El estar preocupado de la ansiedad es un pecado grave. Y Dios quiere hacernos notar eso. Las características y los atributos de Dios, como soberanía, sabiduría y amor, debiesen hacernos comprender que Dios en su amor siempre, en su amor, Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y en su sabiduría debiésemos comprender que Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y en su soberanía que Él tiene el poder de hacer que todo eso suceda. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por lo tanto, la ansiedad es un tema que los creyentes tenemos que tratar en nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso el verso 30 dice, y el Señor nos enfrenta con esta realidad. Y dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Qué es lo que está cuestionando Dios? La poca fe. Decimos tener fe y es tremendo, hermanos, porque nosotros podemos creer que Dios tuvo el poder y tiene el poder de salvarnos y sacarnos de las tinieblas y hacernos nacer de nuevo y no tenemos la fe de que Él nos puede resolver otros problemas menores. Si Él resolvió el problema más grave de los seres humanos, que sacarnos de las tinieblas y pagar todos nuestros pecados, ¿no podrá resolver otros problemillas que tenemos en la vida? Por eso la ansiedad es grave. Porque es un cuestionamiento fuerte, es un problema de fe en nuestros corazones. Dios lo sabe. Y por eso, como todo mandamiento, Dios nos manda, pero en ese mandamiento nos ayuda. Y dice la Escritura, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Por lo tanto, la ansiedad es una demostración de la poca fe. La angustia y el temor es una demostración práctica de la poca fe. Por lo tanto, un problema en nuestra relación personal con Dios. No es un problema comunitario, no es un problema de mi cónyuge, no es un problema de mi esposo o de mi esposa, no es un problema de la familia en que vivo, es un problema que yo tengo. Y por eso es tan importante, y el Señor enfatiza cómo nosotros tenemos que atender este pecado. La ansiedad es fruto de la incredulidad que las personas tenemos en nuestro corazón. Es una incredulidad, es una tendencia a pecar. Nuestra fe es pequeña cuando la ansiedad nos embarga. Ojo, aquí no está hablando de los ateos, no está hablando de esa fe de no creer en Dios, de que Dios existe. Los ateos son esos que dicen no creer en Dios. No, aquí le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes que tuvimos la fe suficiente dada por Dios para creer que Jesús murió por nuestros pecados, que Él hace 2000 años fue al Calvario, fue golpeado, fue masacrado, murió en aquella cruz, murió en esa cruz por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó. Tenemos esa fe, ¿cierto? Pues si no la tuviera, no estaría nacido de nuevo. Hermanos, esa fe, el Señor está diciendo, esa misma fe es la que tú tienes que poner en que ese mismo Dios es capaz de resucitarte, ese mismo Dios es capaz de ayudarte a sobrellevar las aflicciones. Por lo tanto, no temas, no te angusties. Agrego también, hermanos, que esto no es una invitación a ser displicentes. Pastor, entonces no hay que preocuparse por nada. No, pastor, usted no sabe que hay cosas que hacer. Pastor, usted no sabe que tengo que levantarme en la mañana y hacer las cosas de la casa. Si no está hablando de ser displicente ni flojo.
está hablando? Aquí el problema más grave, que es la ansiedad que está demostrando nuestra falta de fe en la provisión de todo lo que Dios dice que nos va a dar. Eso es pecado. No está hablando de ser displicente y no hacer las cosas de la casa y no preocuparse por ordenar la casa, por hacer el aseo, por ir a trabajar y cumplir con lo que hay que hacer en el trabajo. Lo que aquí Dios está cuestionando, hermanos, es nuestra tendencia a dudar de Él. De que no confiamos en su providencia, en sus promesas. La ansiedad, hermano, es desconfiar de todo aquello que Dios nos prometió dar en Cristo Jesús. Las promesas de Dios son tan grandes, las promesas de Dios son tan ricas. Y cuando nosotros estamos ansiosos, hermanos, es una demostración de esa incredulidad por aquellas promesas. Dios sabe que somos débiles en esto. Si usted recuerda, hay un pasaje en la Biblia de un hombre que le dijo, que Jesús le preguntó, ¿tú crees? Sí, Señor, yo creo. Pero le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Porque la tendencia nuestra es a pecar en la incredulidad. Y eso debemos comprender, y espero en Dios en este día, que aprendamos a mirar la incredulidad como un pecado serio que requiere la ayuda del Señor. Requiere nuestro trabajo empeñoso, como toda área de santificación, pero al mismo tiempo que la gracia de Dios, que la presencia de su Espíritu Santo aliente nuestros corazones. Por este motivo, el Señor nos dice que radicalmente actuemos en contra de la ansiedad, porque la ansiedad, hermano, es muy negativa. Es muy negativa. La ansiedad debe salir totalmente de nuestras vidas y tenemos que apuntar con eso. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes, si todos, imagínense aquí, tuviéramos la tendencia a ser adúlteros, y yo les dijera, hermanos, no se preocupe si total el adulterio siempre va a estar en ti. Usted, no, tendríamos que luchar contra eso, pastor. ¿Cómo vamos a andar haciendo adulterios a cada rato? No, pero si es un pecado, todo el mundo lo tiene. Pero pastor, eso hay que luchar, tenemos que ser santos. Bueno, ¿y la ansiedad? La ansiedad tiene que ser tratada de la misma manera como cualquier otro pecado, porque está cuestionando principalmente todos los pecados, los otros, por ejemplo, el adulterio, cualquier otro que esté atentando a un aspecto del carácter de Dios como la santidad. Dios claramente dice que eso es pecado, pero aquí estamos barriendo con el amor de Dios, con la soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos afectando mucho más la perfección de nuestro Dios cuando estamos dudando de Él. Hermanos, esto no es tan lejano para nosotros. Es como si alguien le dijera, no, es que yo no creo mucho en tus palabras. ¿Que no crees en mi palabra? ¿No les ha pasado a ustedes? No le creo. ¿No crees en mí? ¿Ah? ¿Les ha pasado eso, no? ¿Han escuchado a personas que no crees en mi palabra? ¿Qué creen que siente Dios cada vez que estamos ansiosos y estamos dudando de su amor, de su poder y de su sabiduría? Por eso Dios nos está invitando a reflexionar que este pecado no es menor en la Biblia. Por eso Dios repite muchas más veces, no temas, que cualquier otra cosa en la Biblia. No te manda más veces a dar que a no temer. No te manda más veces a perdonar que a no temer. No te manda más veces a ofrendar que a no temer. Te manda más veces no temer que cualquier otra cosa. Porque es grave para el Señor. Porque está tentando. Por eso, hermanos, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Pastor, ¿por nada? ¿Por nada voy a estar afanoso? Eso sí que está difícil. Eso sí que está difícil. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? El Señor nos está mostrando, el Señor Jesús, y Pablo está diciendo lo mismo. El Señor nos está diciendo que no hay ansiedad legítima. No existe la ansiedad legítima. ¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, si hay algo que somos pillos nosotros, que inventamos formas de legitimizar nuestra ansiedad. Buscamos maneras de bajarle el perfil a este tema.
poniendo otras áreas como más relevantes. Reinventamos el texto, reinventamos la Biblia, inventamos nuevos versículos. Primera de Filomeno 5:7, hermano. Nos inventamos textos. Por eso es necesario, hermanos, tal como Pablo trataba la ansiedad como un problema muy conectado con la vida diaria, porque la ansiedad se da en la vida diaria, en muchos aspectos de nuestra vida. Es importante entonces que notemos que Dios está haciendo énfasis y poniendo algunos ejemplos como la comida, como la bebida y como la ropa, como aspectos importantes que en ese tiempo eran muy relevantes. Hoy día quizás tú no estás tan preocupado de la comida, de la bebida y del vestido, porque el nivel socioeconómico, la cultura donde estamos, no, son cosas relativamente de fácil acceso. Hay otras cosas más, estamos más preocupados a lo mejor por las deudas del banco, por la casa, por otras cuestiones. Pero tener una prenda, tener algo de comida, tener algo de beber no es tan trascendental hoy día en nuestra cultura. Sin embargo, en el lugar donde esto fue dicho, en el tiempo donde esto fue dicho, el tener comida, bebida y ropa eran esenciales para vivir. A alguien que no tenía estas tres cosas esenciales en ese tiempo, estaba frito. Por eso, extrapolando ese contexto a nuestros días, hoy las cosas más importantes para vivir serían las que Dios estaría poniendo en un texto para explicarnos a nosotros que ni por eso nosotros debiéramos estar ansiosos. ¿Estamos viendo, mi familia? Por eso es tan relevante. No andéis ansiosos por nada, hermanos, por nada. Esto es totalmente contracultural y lo hemos dicho en todos estos sermones. La gente vive preocupada y además se cuentan las preocupaciones, ¿sí o no? No, te cuento. No, lo que pasa es que me está pasando. Hoy no mira, te cuento la mía. La mía es. Y se juntan las chiquillas a contar quién tiene la más grande de las preocupaciones, el más grande de los problemas. Yo tengo un dolor aquí, creo que con este me muero. Ah, no, la que yo tengo ahora, esta sí que me mata. ¿Lo han visto, no? Por eso, fíjense, el Señor nos está hablando que no hay ansiedad legítima. La teoría de Maslow, la pirámide de Maslow de las necesidades, lo vimos en el colegio, ¿no? Nos hablaba de que las necesidades básicas eran, por ejemplo, las básicas estaba el alimento. Quiere decir que el ser humano buscaba suplir esa necesidad y por eso se angustiaba y trabajaba por obtener esa necesidad. Una vez que las cumplía, pasaba al siguiente nivel de necesidad hasta llegar a la pirámide, ya era un semidios arriba, ¿no? En esa teoría, que ya hoy día nadie la sigue. Pero miren, esa teoría de las necesidades, ya sea de alimento, o la que viene, 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 para Dios ninguna es legítima. Porque el Señor dice, por nada, ni de la base de la pirámide de Maslow, ni la del medio, ni la del barrio, ni la del clímax. El Señor dice, por nada estéis afanosos, ni por el éxito, porque abajo eran las económicas, las del alimento, después otro tipo, y hasta el conocimiento, después la gloria, el sentirse bien con uno mismo, las cosas más importantes arriba de la pirámide, por nada. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque la ansiedad no es legítima, porque es la expresión de los paganos. Lo vimos en el texto, porque los gentiles andan detrás de aquellas cosas. Es una expresión de una vida pagana que no descansa, de un corazón que no tiene un Dios como el nuestro. La ansiedad es una demostración de alguien que no tiene un Dios como el nuestro, hermanos. Lo cantábamos delante. Cuán grande es Dios, cantaré, cuán grande, y lo repetimos, pero muchas veces. Si de verdad tú tienes un Dios como el que cantamos, la ansiedad no calza, la ansiedad no estaría. ¿Lo estamos comprendiendo? Hay una lucha fuerte de fe en nuestra propia relación con el Señor. Por eso el Señor argumenta de tres maneras sobre esta ansiedad por la cual esta debe ser erradicada de nuestras vidas. Primero, la ansiedad es ilógica. Es ilógica. No tiene lógica. Verso 25. ¿Me acompañan, por favor? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida,
qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Si tenemos un Dios que nos dio la vida, un Dios que hizo nuestro cuerpo, un Dios que conectó las células, todas las coyunturas, todo nuestro sistema, Él los está sustentando para que se mueva, para que tu corazón palpite, para que tus pulmones se inflen y tu cerebro funcione con la ayuda del Señor, ¿cierto? Y todo opere, hermano, todo esté operando. Si hay un Dios que está sustentando esa vida, todo el cosmos funcionando, ¿no podrá hacer lo otro? ¿No podrá darnos todo lo otro? Si Él es capaz de sustentar el cosmos y que los planetas no choquen y que tu cuerpo y tus pestañas y tus pulmones y tu corazón estén funcionando, Dios no puede hacer lo otro. Es ilógico. Es ilógico. No tiene cordura. 2 más 2 no son 0. 2 más 2 son 4 en esto. ¿Lo estamos viendo? Es ilógico. La Biblia nos enseña que Dios creó el universo, que lo sustenta y lo mantiene día tras día, hora tras hora. Dice en Hebreos 1:3 que Él sustenta, el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir que está sustentando el universo entero, hermanos. La vida de los animales, los bichitos más microscópicos, Dios lo está sustentando. Dios lo está energizando, si alguien pudiera decir eso. Dios está manteniendo la vida. Dios está sustentando todo lo creado. Dice todas las cosas, Colosenses 1:17 dice, todas las cosas en Él subsisten, tienen vida. Y si hay un Dios que le da la vida a las cosas y hace que todo opere y funcione y sea sustentado, ¿no podrá dar comida, bebida y vestido? ¿No podrá resolver nuestros problemas? Por eso es ilógico. Por eso el Señor lo pone aquí como algo ilógico. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es más grande que todo. Nuestro Dios es más fuerte que todo. Nuestro Dios es más sabio que cualquiera. Y Dios nos ama más que cualquiera. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso es tan relevante. Hay un teólogo, se llama Strong, que dijo así: Cristo es el creador y el sustentador del universo. En Él, se sostiene o se mantiene unido hora tras hora. La firme voluntad de Cristo constituye la ley del universo y lo hace un cosmos y no un caos, así como su voluntad lo hizo existir desde el principio. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en ansiedades, en angustias, lo que estamos cuestionando son 3 cosas que ya las quiero repetir. Que Dios es tremendamente soberano, que Dios es tremendamente sabio, y que Dios tiene un tremendo amor por nosotros. Todo eso junto. Por eso el Señor, cuando Él habla de esa capacidad que Él tiene de valorar y de controlar el cosmos y relacionarnos con el amor que tiene con nosotros, Él dice algo maravilloso. En Mateo 10, por favor, abra su Biblia. Mateo 10, verso 29 al 31, hay una demostración de este poder, de esto que estábamos conversando recién, de que este Dios controla, todo subsiste y que nada se le escapa de sus manos. Y que nos quiere mostrar que esa capacidad que Él tiene, Él la tiene volcada hacia nosotros. Es que Él dice así: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, o sea, por una bicoca, por una moneda así pequeña. No venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, dice, aunque los pajarillos no valgan nada, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. O sea, Él nos está diciendo que ese Dios soberano, hasta lo más ínfimo, lo que nosotros consideramos menos valioso en el cosmos, como 2 pajarillos ahí chicos en un árbol por ahí en el campo, dice que ni siquiera esos 2 pajarillos caen al suelo sin vuestro Padre. Sí, porque el Padre no lo ha determinado y el Padre no está detrás de eso. Nuestro Dios es capaz, y en el mismo texto dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados, incluso descontados en algunos. ¿Cierto? Los está contando y descontando. Él sabe cuántos hay. ¿Por qué Dios pone estas características? ¿Por qué el Señor Jesús, hablando del Padre, nos hace ver quién es Él y la capacidad que Él tiene, para después decirnos lo que sigue en el versículo siguiente? Así que no
temáis. Dado que Dios es capaz de controlar de que 2 pajarillos que no valen un peso caigan o no caigan al suelo, y que ese mismo Dios pueda contar tus cabellos, Él lo dice para que nosotros entendamos quién está detrás de nosotros, quién está sobre nosotros, quién está en nosotros. ¿Lo estamos viendo? Para que no temáis. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que temer? Porque Él es grande, pero también, acuérdense, soberano, sabio y ¿qué más? Y nos ama. Más valéis vosotros, mucho, mucho más valéis que muchos pajarillos, hermanos. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿Estamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere mostrar? Por eso para Dios es grave la ansiedad. Para Dios es grave. La mayoría de los tratamientos psicológicos para la ansiedad es la persona está pobrecito. Pobrecito, hay que ayudarlo. Está ansioso, está con crisis de pánico. Ayudemos, es pobrecito, hay que protéjalo. No, el Señor dice, es pecado. Y es grave, del cual hay que arrepentirse. ¿Lo estamos viendo? Por eso, Dios nos está mostrando cuán importante es tratar esta área. Según Jesús, Dios ejerce su soberanía en todos los eventos, incluso en la vida y la muerte de un pajarillo, casi sin valor aparente, hermanos. Pero qué tremendo. Si Dios ejerce entonces esta soberanía a ese nivel, y Dios es tan sabio para que diseñar que todo esto funcione, Él es capaz de hacer que todas las cosas concurran para el beneficio de sus hijos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas concurren, les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso, hermanos, en Romanos 8:32, ante esta realidad dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor está mostrándonos, hermanos, que si Él es capaz de dar al Hijo como demostración de su amor, ¿cómo no nos da también las cosas? ¿Se dan cuenta cómo estos 3 atributos de Dios están todos relacionados en estos textos? El poder de Dios, soberanía, está también relacionada la sabiduría y el amor. Dios nos muestra por toda la Biblia cuán grande es su soberanía y su capacidad, nos muestra cuán grande es su sabiduría para controlar todas las cosas, y al mismo tiempo así de grande es el amor que Él tiene por nosotros. Por lo tanto, el tratamiento para esa ansiedad debe ser guiado por Dios, para que entendamos cómo salir de ese problema grave, de esta pecaminosidad tan profunda que es hoy día una pandemia en el mundo. Es una pandemia. Hoy día los chilenos están preocupados porque aumentó el SIDA. Sí, es grave, sí, la gente se muere. La ansiedad mata gente. La ansiedad mata matrimonios. La ansiedad mata relaciones. La ansiedad mata mentes. La ansiedad consume a la gente, la destruye, le cambia el carácter. La ansiedad es mala y debe ser erradicada como un pecado grave de nuestras vidas. La ansiedad nos pone irritables. ¿Aló? ¿Lo estamos viendo, mi familia? Por eso es tan importante y reflexionar, si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cómo nos dará junto con Él todas las cosas? Gloria a Dios. Por eso me pone contento saber que Dios nos puede dar todas las cosas. Dios puede hacerlo. Por eso, entonces, el primer punto, ¿por qué tenemos que sacarlo? Porque la ansiedad es ilógica. Segundo punto, la ansiedad es ineficiente. No ganamos nada. ¿Qué ganamos, hermano, con ponernos ansiosos? ¿Se gana algo? ¿Se obtiene algo? ¿Resolviste algo? ¿Avanzaste en algo? Todo lo inverso. Perdiste todo el tiempo valioso de sentarte a los pies de Jesús y descansar en Dios. Y buscar su sabiduría y clamar por su poder en el amor que Él tiene por nosotros. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Entonces, la ansiedad es ineficiente porque no ayuda en nada. El verso 27 dice, ¿y quién de vosotros? Y eso es para... Yo digo, Dios, tu humor negro es como que nos deja en ridículo.
Nos deja en ridículo, hermano. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hoy, qué chico soy, que hoy estoy ansioso porque soy chico. Voy a crecer. No puede. ¿Por qué pone esa ridiculez ahí? Para mostrarnos que en realidad no tenemos el control de nada nosotros, hermanos, de nada. Cero. Y es ridículo ponernos ansiosos entonces. Es ridículo. En vez de clamar a Dios, doblar nuestras rodillas, Señor, ayúdame, muéstrame, enséñame. Dime qué tengo que hacer. ¿Me callo? ¿Me muevo? ¿Qué hago, Dios? Por eso es ineficiente la ansiedad. Lo estamos viendo en mi familia. Pastor, ¿y usted no se ha puesto ansioso? Sí. Pecador. Lo estamos viendo en mi familia. Tercer punto, la ansiedad, que también esto es importante que consideremos por qué el Señor quiere que esto salga de nuestra vida. Dije que la ansiedad es ilógica, la ansiedad es ineficiente y la ansiedad deshonra a Dios. Lo dije ya al principio y quiero que usted eso se lo lleve muy claro en su corazón. Porque nosotros creemos que robar deshonra a Dios. Nosotros creemos que mentir deshonra a Dios. Nosotros creemos que adulterar, fornicar deshonra a Dios. Y no nos estamos dando cuenta que la ansiedad deshonra mucho a Dios. Lo deshonra mucho. El verso 26 dice, mirad las aves del cielo, hermanos. Mirad. Miren, qué tremendo. Dios nos está diciendo que miremos. ¿Qué hace la ansiedad? Ponerse a mirar. ¿Qué? Los problemas. Todo el rato la ansiedad lo que hace es ponerse, ese temor, esa angustia, es enfocarnos y mirar los problemas. Estar así, ¿sí o no? Ni pestañamos. Sí. Mirando los problemas, las circunstancias, los problemas económicos, mirando la cuenta, sacando cuenta todo el rato. Ansioso y preocupado todo el día. Ansioso y reaccionando fuera de lugar, sin sabiduría, tomando decisiones, metiéndonos en crédito, haciendo cuestiones, por ansiosos. Por ansiosos. Y Dios nos dice, en vez de estar mirando eso, mírame a mí, mira lo que he hecho. Mira a tu alrededor, saca la vista de los problemas, mira quién soy, mira lo que he hecho. Y por eso dice, mira las aves. Si yo te dice, mira, observa. Déjate mirar los problemas y observa. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pone atención. ¿Quién es Dios? Pone atención en mi carácter. Pone atención en lo que yo soy capaz de hacer. Y dice, ¿no vales más tú que ellos, esas avecitas? ¿Qué dice el verso 28? Considera los lirios del campo. Mira el campo. Sale a mirar el campo, míralo. ¿Cómo crecen? Y no le trabajan un peso a nadie. Y Dios hace que esas plantitas crezcan. Lo que tienen que crecer en su propósito. ¿Qué dice el verso 29? Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Dios nos está poniendo los ojos en la sustentación, en la providencia que Dios tiene para sustentar toda la creación. Que miremos, que observemos cómo Él es capaz de sustentar todas las cosas. Que salir el sol y que el planeta gire. Hermano, ¿usted ha estado preocupado porque el planeta de repente se puede parar? Y salir todos volando para el lado. ¿Y sabe por qué eso no pasa? Porque Dios mueve los planetas. No va a salir después preocupado para la calle. Algunos ansiosos son por profesionales. Van a salir a la calle pero agarrándose las paredes por si se para el planeta, hermano. Si las agarran todas algunos, las agarran todas. Ven una noticia y ya están enfermos, hermano. Ven una noticia que tal cosa está matando gente en Taiwán, ya ellos también lo tienen. No, cambiemos la alimentación porque aquí nos vamos a morir todos. Dios mío. Vuelvo a repetir. Esto no es un llamado a la displicencia. No es un llamado a no estar consciente de la realidad. Pero es un llamado a estar más consciente de la providencia de Dios y sus capacidades que del tamaño de nuestros problemas. Amén. Lo que Dios nos está diciendo, hermano, es que nos falta abrir los ojos.
Lo que el Señor nos está diciendo, abre tus ojos y mira quién soy yo. Que nos demos cuenta que somos más importantes que las aves de los cielos y más importantes que las flores del campo. Y que por eso, porque somos más importantes que eso, Dios nos va a cuidar. Porque somos más importantes, porque Él nos ama más que esta creación. Él nos va a cuidar. A esta creación la va a pasar por fuego, a nosotros nos va a sacar. Porque le importamos mucho más. Dios puede resolver los problemas así. Él tiene la capacidad y la sabiduría para hacerlo. Y si no las quiere resolver así, tiene la suficiente inteligencia y planes y poder para guiarnos cómo salir. En ese proceso Dios quiere que entendamos algo, que nosotros no podemos vivir sin Él. Que tú, varón, no puedes vivir sin Dios. Por mucho acceso que tengas, por muchas capacidades que crees que tienes, no vas a avanzar si Dios no quiere. Tus proyectos, tus planes, Dios los puede frustrar así. Y donde no hay camino, Dios puede hacer camino. Y donde las puertas están cerradas, Dios las puede abrir. Amén. Ese es Dios. Y es mejor entenderlo, abrir los ojos. Porque a veces estamos ciegos. No vemos a Dios tan grande. Lo vemos minúsculo. Lo vemos el Dios dominical, ¿no? O el Dios del almuerzo. Gracias, Señor, por esta comidita rica. Porque tú nos proveíste, Señor. Oramos por nuestra esposa que... Bien, pero Dios es capaz de dar mucho más que eso. Y sustentarnos muchas cosas. Hermanos, la invitación es no dudar entonces del carácter de Dios porque eso le ofende. Esto le ofende a Dios. Porque dudamos de su soberanía, su sabiduría y de su amor. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Reconozco, sé que hay aspectos en mi vida que estoy dudando, temiendo, estoy ansioso, temeroso, no sé qué hacer, me angustio, me despierto en la noche, a las 3 de la mañana, no puedo dormir, pastor, tengo que ir al médico, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, voy a tomar pastillas para andar relajado, armonil, agüita de tilo, usted sabe, hay cada invento. Y cada abuelita tiene una agüita diferente, ¿sí o no? Para estar relajado. La solución que Dios nos da es poner nuestro corazón en el gran Dios que tenemos. En el gran Dios que tenemos, nosotros los hijos de este Dios. Porque en su providencia, hermanos, Él tiene esa capacidad de reaccionar y de obrar conforme a su voluntad y nadie puede impedir. Es más, entender que incluso Él sabe lo que está pasando. Lo dice ahí el texto 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué nos propone entonces el Señor? Si Él lo sabe, ¿qué nos propone? ¿Cuál es la propuesta de Dios ante esa realidad de que Él sabe lo que nosotros necesitamos? Sabe que estamos ansiosos por eso y sabe que necesitamos. La propuesta de Dios es que tengamos, hermanos, santos deseos, que deseemos santidad. Por eso el verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo que Dios está apuntando es que santifiques tu corazón, que saques la idolatría por lo material, que saques la idolatría por las cosas terrenales y que comiences a amar lo que Dios ama y que comiences a apuntar tu mente y tu corazón por las cosas del reino de Dios y su justicia, hermano. O sea, esa es la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es que tu vida se vuelque hacia Dios y hacia lo que Él desea, porque Él se encarga de lo que necesitamos. Requiere tu fe, tu corazón abierto y entregado a Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios y su justicia entonces? ¿Qué es? ¿Qué significa en la práctica? La justicia, hermano, en este contexto, porque acuérdense que estamos en el contexto del Sermón del Monte. Recuerden en las bienaventuranzas cuando había alguien que decía que tenía hambre y sed de justicia. ¿Qué verso era ese? Mateo 5, 6.
que tiene hambre y sed de justicia. En ese contexto, aquí está repitiendo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Significa buscar, hermano, la santidad de nuestra vida. Significa vivir los proyectos de Dios. Significa vivir como Dios quiere. Significa en la práctica, y eso llevado a la práctica, desde el corazón transformado a una vida diferente. Por ejemplo, predicar el evangelio a otras personas. Hermano, predicar el evangelio, eso es buscar el reino de Dios. Hablarle a otras personas de Cristo, eso es buscar el reino de Dios. Compartir con tus hermanos cristianos de la iglesia, eso es parte del reino de Dios. Abrir tu hogar y ser hospedador de otras personas, eso es el reino de Dios. Socorrer a los que están necesitados, eso es buscar el reino de Dios. Llamar a quienes no vienen, que están lejos, que no sabes de ellos, eso es parte del reino de Dios y su justicia. Dejar de murmurar, no mentir, es parte del reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Concéntrate en eso. Busca eso. Congrégate, sirve, alaba al Señor, cántale. Que todas las cosas os serán añadidas. Lo que Dios nos está diciendo, busca mi reino. Construye mi reino, no el tuyo. No te preocupes de tu reino, preocúpate de mi reino. Yo soy tu Dios, no tú tu Dios. Lo estamos viendo mi familia. Eso va a hacer descansar nuestro corazón, porque Dios mismo se encarga de hacer descansar nuestro corazón. Y al mismo tiempo entender de que nosotros somos personas limitadas. Personas limitadísimas, limitadas, que no podemos construir mucho sin la ayuda de Dios. Por eso el verso 34, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice el verso 34? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de llevar el peso de 2 días, solo de uno. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que tú no tienes la capacidad de llevar el peso de 2 días, ni de 3, ni de 4, solo de uno. Por eso bástate el mal de un solo día. Por eso Él te dice, no te preocupes por lo demás, porque tú no eres capaz de soportar el peso del futuro. Concéntrate en el hoy, sin ser displicente. Concéntrate en el hoy. Y el hoy es buscar el reino de Dios y su justicia en medio de la oposición. ¿Qué es lo que te está enseñando el Señor entonces? Que tú no eres capaz de llevar el peso de 5 días, ni de 3, ni de 2. Entonces, para servir al Señor y buscar el reino de Dios, me tengo que concentrar en los problemas que tengo hoy, saber que están ahí, y en medio de esos problemas buscar el reino de Dios. Eso lo puedo soportar con la ayuda del Señor. Pero si yo me pongo a pensar en mañana, pasado, 3 días, 4 días, 5 días y mi futuro, y algunos están pensando, tienen 15, 20 años, están pensando en su vejez y ansiosos por no llegar a viejo. Yo he visto jóvenes que increíblemente, hermano, ansiosos por la vejez. Si no podemos soportar, según este texto, el afán de el de un solo día, no podemos el de 2. ¿Vamos a estar ansiosos por 3, por una semana, por lo que tengo que pagar a fin de mes? ¿Es ilógico? Es ineficaz y deshonra a Dios. Y además, como digo aquí, está por sobre nuestras capacidades. Estamos exigiéndonos. ¿Por qué cree que la gente se enferma? ¿Qué le pasaría a un hombre que carga peso todos los días más de lo que su cuerpo resiste? ¿Qué le pasaría a su cuerpo? Se va a enfermar. ¿Qué le pasa al alma, a la mente, que lleva un peso todos los días para la cual esa mente no está diseñada? ¿Qué le va a pasar a esa mente? Se va a enfermar. Por eso el Señor te dice, si te quieres cuidar, no lleves el afán de 2 días, solo uno. Y en medio del peso de un día, honra al Señor. Busca el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas para ese día serán
añadidas. ¿Por qué cree que usted dice, la Biblia está lleno de esas exclamaciones? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Cuándo? Hoy. No mañana, hoy. Porque eso te sirve para el peso de hoy. ¿Lo estamos viendo, mi familia? ¿Qué es lo que nos pasa? Que nos creemos dioses. Nosotros queremos tener el control del mañana, del pasado mañana y ojalá del fin de mes. ¿Lo estamos viendo, mi familia? Ese es el error humano. Haciéndonos creer, creyéndonos sabios, nos volvemos necios, dice la Biblia en Romanos capítulo 1. Por eso el Señor nos está llamando a reflexionar que esto se resuelve diariamente en intimidad con nuestro Dios, reconociendo nuestras limitaciones y reconociendo la soberanía, la sabiduría y el amor que Dios tiene por nosotros. Así vamos a dejar de estar ansiosos. Esto no es Hakuna Matata. Yo algunas veces he referenciado al Hakuna Matata haciendo una parodia. Pero ojo, ¿qué dice Hakuna Matata? Una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse. ¿Lo han visto, no? El Rey León, es como hay que vivir, a vivir así. Yo aquí aprendí, Hakuna Matata. ¿Qué dice esa canción, hermano? Sé displicente. No te preocupes por nada, nada. Deja todo botado. Vive. Dios no está diciendo Hakuna Matata. Dios está diciendo, ocúpate de lo que te tienes que ocupar. El problema de la ansiedad que más encima nos deja fuera de las responsabilidades que tenemos. ¿Y cuáles son? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces no es Hakuna Matata, es qué grande eres tú, Señor. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Eso tenemos que hacer. Alabar al Señor, servirle en medio de las dificultades del día de hoy. Por nada estéis afanosos. Entonces, pastor, gracias. Yo no quiero que este mensaje sea eso. Uy, me habló la palabra, pastor. Esta era para mí. Y después salimos y estamos ahí preocupados por dónde dejé el auto. Me lo robaron. Ya está ansioso ahí en la puerta, hermano. Anote tarea para la casa. Hoy les voy a dar una tarea. ¿Por qué en esta oportunidad voy a dar una tarea muy específica? Porque este pecado es muy amplio y recurrente en los cristianos. Y es un pecado muy grave que debe ser tratado ya. Amén. ¿Cuántos lo reconocen? ¿Cuántos pecadores ansiosos hay aquí? Uy, sí, ¿ves? Y así nos asombramos de un hermano por ahí que pecó en tal cosa, y usted es pecador y yo mismo ansioso todos los días por cosas, dudando del carácter de Dios todos los días. Por eso esto es urgente. Vamos a hacer una tarea para la casa desde hoy día, hermanos. Van a hacer cuatro cosas que se van a ir con tarea. 1, vas a hacer una lista en una hoja con claridad, bien ordenadito, una lista de tus ansiedades, de tus preocupaciones. Escribe cuándo, dónde se producen, por qué se producen y qué es lo que de ahí te está atormentando. Pero anótalo, hágalo, no sea porfiado, porque si no se va a ir de aquí como esos oidores olvidadizos que escucharon amén, esta palabra tremenda, pastor, y más rato va a estar ansioso. Si usted no trata esto en su vida y en su corazón, va a seguir ansioso el resto de su vida, y eso va a dañarlo a usted y a los que tiene al lado. Haga una lista de sus ansiedades, descríbalas, cómo se producen, qué es lo que las está produciendo, qué te está atormentando. ¿Ok? Hágalo ahí con claridad. 2, combate esa debilidad, porque es una debilidad pecaminosa, con oración. Todo el tiempo. Ora en la mañana, ora en el mediodía, ora en la tarde, ora en la noche, por estas ansiedades. Y deje todas sus ansiedades en el Señor. Dígale, Señor, yo no puedo con esto. Señor, reconozco que yo no puedo con esto. Te lo entrego. Mira, 1 Pedro 5:7 dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Rogar es distinto a orar, ¿cierto? ¿Lo entienden, no? El rogar es distinto a orar. Esto es fundamental. ¿Saben por qué?
Vuelvo a repetir, la lista de las ansiedades y después con esa lista usted la pone ahí varias veces al día y ora. Y dice, Señor, yo no puedo con esto. Señor, ayúdame. Te las entrego. Dios mío, dime cómo salgo. Si yo tengo que hacer algo en esto, dime qué tengo que hacer. Muéstrame, Señor. ¿Sabe lo que muestra la oración, hermano? ¿Sabe qué muestra? La oración es la expresión que muestra nuestra dependencia de Dios. ¿Qué es lo que es la ansiedad? Expresa nuestra no dependencia de Dios. Miren cuán grave es. La ansiedad es querer tomar el control nosotros. La oración es ceder totalmente el control a Dios. Miren qué opuesto. Entonces tome esa lista y comience a conversar con Dios, rogar a Dios, orar a Dios por aquellos puntos que le causan ansiedad. Tercero, experimente hacer algo en contra de su debilidad. Voy a poner solo 3 ejemplos. Son 3 puntos, no 4, 3 puntos. Haga algo en contra de aquella debilidad, enfréntela. Por ejemplo, hay personas que tienen temor con el dinero. Experimente dar generosamente, donde sea. No lo estoy diciendo que lo haga aquí, en cualquier parte. Dé. Si usted tiene problemas con el amor al dinero y el temor que le genera la ansiedad, dé. Comience a dar. Bendiga a otra gente. Délo con alegría. Miren, ¿sabe qué pasa, hermano? Usted no va a experimentar los cuidados de Dios mientras usted no deje de cuidarse a sí mismo. Mientras usted se cuide a sí mismo, no va a experimentar las capacidades del cuidado de Dios. La gente que tiene problemas con el dinero lo cuida, ansioso, el peso. Y no experimentan el cuidado que Dios da. Otro ejemplo, la ansiedad con el tema de los hijos. Que no les vaya a pasar algo, Hay gente ansiosa así. No les va a pasar. ¿Qué hay que hacer? Entonces, a lo mejor ya es tiempo de dejarlo salir. Que no te controle la ansiedad. Eso no quiere decir displicente, ¿no? No quiere decir displicente. Pero ojo, porque podemos estar ansiosos con esto. Y temerosos de que Dios no es capaz de cuidarlos. No, sí, yo sé que los cuida. Tus actos lo demuestran. Tus palabras lo demuestran. Entonces, porque queremos tener todo bajo control. Que nada se nos escape. Otro ejemplo, temor a las enfermedades, ¿no? Deje de ir al médico tantas veces. No quiere ser displicente, no quiero decir que eso sea ser displicente, pero hay gente que, pero por nada va al médico. Cualquier cosa va al médico. Deje de tomar tantas horas al médico. Porque, vuelvo a repetir, no quiere ser displicente como algunos que somos. Pero ojo, porque podemos ser ansiosos, temerosos, no creer que Dios tiene todo bajo control. Nos transformamos en hipocondríacos pasivos, no tan expresivos. ¿Saben qué? ¿Por qué te lo digo? Porque hermana, hermano, tú, ni yo vamos a alargar ni un día nuestra vida. Ni un minuto lo vas a alargar. Del minuto que Dios dijo, te vas. Aunque te hayas gastado todos los dineros de tu casa en médicos. Tú no te vas a ir antes ni después de lo que Dios determinó. Entonces, una locura. Por lo tanto, deja de ir tanto al médico. Y entonces, toda esta semana que vamos a reflexionar, ¿y cuál es la tarea? 1, reflexionar y aclarar cuáles son nuestras debilidades y ansiedades. Orar por estas debilidades y comenzar a hacer cosas todo lo contrario en fe. Soltando esta ansiedad y decirle, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Comience a vivir como un cristiano liberado de la ansiedad. No sabe el peso que se va a sacar. Yo he estado ansioso, sé lo que significa. Y hay personas que viven cada día con ansiedades, preocupados por lo que han de comer, vestir, sus hijos, que la casa, que el auto, ¡ay, Dios! Y no disfrutan lo que es vivir en paz con Dios y la riqueza que hay de saber y entender profundamente en nuestro corazón la grandeza del Dios que tenemos. Amén.